Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Carlos Antonio Valderas Pereira. Actualmente estoy cursando tercer semestre de la ingeniería mecatrónica. Eh, el motivo de este video es para realizar un video tipo explicativo en el que en este caso, yo no hice el ejercicio, pero sí me encargaré de explicarlo. Muy bien, el ejercicio es de mecánica vectorial. Es sobre el momento de fuerzas y vectores de distancia aplicándose en fuerzas o en fuerzas de tensión. Muy bien. El objetivo de este ejercicio es determinar el momento usando el producto cruz. No va a ser sencillo para mí explicar este ejercicio porque yo no lo hice y yo no sé cómo razonó mi compañero, pero sí lo trataré de explicar lo más que pueda. Ok. Empezando, como cualquier tipo de ejercicio a nivel ingeniería, sería entender el ejercicio ya no solamente de manera analítica, sino también de manera visual. Para eso nos apoyamos en los diagramas. ¿Qué tipo de diagramas? Hay muchos tipos de diagramas, pero en este ejemplo solamente yo les mencionaré dos tipos de diagramas, que es el diagrama espacial, que es en el que se visualiza a modo de realidad el sistema de apoyos o de fuerzas en el que estamos trabajando en un espacio físico. Y el diagrama de cuerpo libre, que ahí ya nada más es aplicando las fuerzas y los vectores de distancia y los pesos, que en este caso sí hay. Pero ok, empezando por el principio. En este punto, en el primer punto de todos, se observa un diagrama espacial en el que estamos mirando una fuerza, una tensión y vectores de distancia. ¿Ok? Nos dan los datos de manera simple, que es Rx. Esto no sé si lo hizo mi compañero. Sí lo hizo. Y también venía en el ejemplo. Em, Nos está dando las distancias ya calculadas de los componentes en R y parece que en Z no. Ok. Estamos trabajando en un espacio físico de tres dimensiones. Se me habría olvidado aclarar eso, que es importante. Entonces ya no estamos trabajando nada más con componentes en X y en Y. Ya estamos trabajando en un espacio físico de tercera dimensión en el que nos agrega otra incógnita, que es una componente en Z. Muy bien, he explicado de forma visual, aquí lo tenemos, el diagrama espacial, y de manera de cuerpo libre, que es un poco ya más muy simplificado, muy comprimido, solamente nos da unas fuerzas de distancia o de fuerza, unos vectores, disculpen, unos vectores de distancia o de fuerza y sus componentes, que en este caso es una, es un vector de fuerza, de tensión, en el que tenemos dos componentes, una en Rx y otra en Ry. ¿Ok? Para el siguiente paso, se nos pide expresar de manera vectorial la distancia. Voy a hacer un poquito más grande esto para que se logre apreciar. En el que tenemos que el vector de distancia r es igual a Rx con la componente y más Ry con la componente en j más Rz con la componente en k. Y la fuerza, de igual manera, es vector de fuerza igual a Fx con la componente y
más Fy con la componente J más Fz con la componente en K. Sustituyendo los datos, nos queda que el vector de distancia es Rx, que se sustituye y es 0.2 metros con la componente ni, y que se sustituye y queda como 0.3 metros con la componente en j, y de igual manera, como no hay una componente en z, porque no hay, dejamos como que es 0, no hay una componente en z. Entonces, ahí está, se visualiza, pero no se toma. De igual manera con las componentes de fuerzas. En la componente X no tenemos ningún tipo de fuerza. En la componente Y tampoco tenemos ningún tipo de fuerza. Pero en la componente Z sí tenemos una componente con una fuerza de 2.5 newtons en la componente K. Ahora sí, pasando al método analítico que se nos mencionó al principio, es determinar el momento con el método de producto cruz. Haciendo usos de las fórmulas y de distintos procedimientos, para no hacerlo largo yo lo voy a simplificar, en el que el momento que se está pidiendo es igual al producto cruz de los vectores del vector en R por el vector en F, el vector fuerza. Tenemos bien colocado los respectivos, las respectivas multiplicaciones de componentes y sus respectivas restas acompañadas de la componente en I, la componente J y la componente en K. Sustituyendo los valores nos da, y claro, no solamente sustituyendo, sino sustituyendo y realizando las operaciones, nos da que el momento en X es de 0.75, que viene acompañado de la letra I, solamente que nos vamos a saltar esa parte, que aquí se visualiza, pero pues de manera limpia está aquí abajo. La componente en X del momento es 0.75 newtons metros y la componente en Y del momento es menos 0.5 newtons metros. De la componente en Z no tenemos ningún tipo de newton momento, newton metro, porque el procedimiento a la hora de hacer las operaciones se multiplica por un cero, por lo cual no hay un momento. Es la forma más sencilla de saber que no hay un momento. Claro que se puede saber a manera visual, pero de manera analítica lo rectificamos con este tipo de procedimiento. Para esta parte ya nada más es hacer una interpretación gráfica, claro, con el texto, con los comentarios, del momento que se está produciendo, en el que no hay momento en Z y que el momento en X es positivo y que va hacia la derecha. El momento en X es positivo y va hacia la derecha. El momento en Y es negativo y va hacia abajo. Como se está visualizando aquí, es un momento en X positivo y es un momento en Y negativo. Ok, ahora explicando de forma de la regla de la mano derecha. Aquí faltaron unos dibujos, pero no hay problema. Se puede explicar de manera textual, de manera oral. Y para hacerlo un poquito más didáctico, voy a ver si yo puedo poner mi mano y que se pueda entender bien. ¿Ok? Muy bien. Tenemos dos momentos, porque m en z, momento en z no hay. Tenemos dos momentos. M en x, momento en x, que gira hacia la izquierda. Entonces sería como si nuestra mano fuera el sistema de, de ejes que gira hacia izquierda, ¿ok? Y va hacia abajo. Por lo cual entonces sería que la mano está hacia abajo y los dedos giran intentando cerrar la mano. Como digo, no hay dibujo aquí, pero se puede expresar como lo está haciendo mi compañero, con texto, o yo como lo estoy haciendo, que es un poquito más visual y un poquito más oral, en el que se produce este tipo de momento. Este tipo de momento. Espero se logre apreciar bien. Pasando al siguiente momento,
en el que la palma de la mano va hacia abajo y se intenta subir los dedos, ¿ok? Aquí no está muy bien explicado, porque la palma de la mano es esta. Entonces, por lo cual sería la palma de la mano hacia arriba y los dedos intentan subir. Los dedos están intentando subir. Este sería el momento en la componente Y. Así es como sería. Así, así. ¿Ok? Ya para semifinalizar, se determina el ángulo entre los vectores que hay. Por supuesto, se debe de determinar un ángulo. Aplicando pues, toda esta formulita que nos han enseñado desde siempre, en el que es arco tangente que multiplica, sí, multiplica a la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente, lo cual nos da un ángulo de 33.69 grados. Y para finalizar, se está graficando para hacer de manera un poquito más visual este ejercicio, en el que desde el eje X, en sentido en contra de las manecillas, por lo cual el eje de manecillas va así, entonces sería en contra, como lo estamos viendo. El reloj, el ángulo, yendo desde el eje de las X en contra de las manecillas, es de 346.3 grados. Eso es básicamente el objetivo de este ejercicio que nos pide realizar el momento con el producto cruz, por lo cual nosotros ya hicimos este procedimiento de aquí, que es el momento cruz, y plasmarlo de manera visual con una gráfica en el que se está visualizando el momento que se está haciendo. Muy bien, por mi parte es todo. Muchas gracias y tengan bonita tarde.